Primero soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, así, persona humana, ciudadana venezolana. Aparte de ser ciudadana venezolana y persona con, bueno, un sinfín de, hasta de errores que puedo tener porque soy imperfecta, soy abogado, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 20 años, soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, magíster en derecho penal y criminología, y estudio también, así como ustedes, en esta grandiosa casa de saberes, el doctorado en derecho y relaciones internacionales. Entonces, al igual que ustedes, cumplo una función hasta dual, cierto punto. Soy docente, pero también soy estudiante. Y como estudiante, pues también tengo responsabilidades y deberes. Aparte de dar clases aquí, pues también doy clases en la Universidad Católica del Táchira, como mi alma mater. Sin embargo, bueno, estos procesos de conocimiento a través virtual me ha permitido también expandirme y poder interactuar y conocer gente y conocimientos diferentes, ¿no? Que es lo importante. Ahora adentrándonos un poco a lo que es la materia, que es Derecho Penal 2 o Derecho Penal Especial. ¿Por qué Derecho Penal Especial? Ustedes, no sé si se recuerdan, vieron el Derecho Penal General, que es como la teoría general del proceso, la teoría general del delito. Todo, que por qué se comete un delito, qué es el derecho penal, cuáles son los elementos del delito, los elementos positivos, los elementos negativos. Y de esos elementos, que son 6, pues se desprende la teoría general del delito, la teoría del delito, que es el derecho penal general. Inclusive ya tuvieron que ver, si se acuerdan, la imputación objetiva, la imputación subjetiva, para hoy en día llegar a lo que es penal especial. Quiero saber si más o menos recuerdan esa parte de penal general. Le pregunto a Andreina, ¿recuerda derecho penal general? Aquí estoy, aquí estoy. Ajá, Andreina, ¿sí recuerdas algo de derecho penal general? Sí, bueno, lo que pasa es que, pues lamentablemente ha sido en línea y realmente, de verdad que esta nueva opción que está manejando usted, genial, porque de una u otra manera, pues vamos a tener mayor conocimiento. Ok. Bueno, entonces ahorita yo voy a hacer un breve repaso de esa parte de la teoría general del delito para que más o menos nos adentremos otra vez a lo que es penal especial. Voy a preguntarle al resto de tus compañeros, Andreina, gracias. Es importante para mí que tengan conocimiento de esa parte penal general para poder entrar al penal especial. Porque si no voy a hablar y puede ser que algunas cosas no las estén internalizando de manera eficiente. Derecho penal, en general, es un conjunto de normas que regulan la conducta del hombre cuando transgrede una ley, cuando infringe una ley penal y que esa conducta que está infringiendo está regulada en un tipo o encuadra en un tipo penal. Cuando hablo de que encuadra en un tipo penal, es todas esas normas sustantivas o el código o la parte sustantiva del derecho penal, que en este caso en Venezuela y principalmente la norma sustantiva está recogida en el Código Penal. Entonces, el derecho penal regula o tiene el poder punitivo del Estado a través de las normas donde establece y encuadran hechos a tipos penales. Eso en general es el derecho penal. Pero ¿qué abarca ese derecho penal? Para que efectivamente se configure. Cuando hablamos de que transgredir una norma o cometer hechos delictivos o hechos punibles. Ese hecho punible se refleja en un delito y el delito tiene unos elementos, que es la teoría general del delito o la teoría del delito. Están los elementos positivos y están los elementos negativos. Entonces, ¿qué es el delito? Edgar, para ti, ¿qué es el delito? ¿Me escucha, Edgar? Andreina, ¿te acuerdas de qué es lo que es el delito? Cometer una falta, Ajá. Y esa falta se comete con base a, pues infringiendo alguna norma, algo que alguien haya hecho, no respetando los canales regulares. ok, más o menos va por esa vía. Cabo, iPhone Cabo, ¿me escuchas? ¿Que para ti qué es delito? Es algo que va en contra de la ley, ¿puede ser? Uh -huh. Exacto. Bueno,
En líneas generales eso es delito, algo que va en contra de la ley, que se comete, que se infringe una ley penal, una norma. Pero hay algo particular y es lo que nos atañe a nosotros como abogados y a ustedes, futuros abogados, que deben saber. El concepto de delito, pero a nivel jurídico. ¿Qué es el delito? Es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una sanción penal. ¿Sí? Entonces, acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una sanción penal. De ahí se desprende la teoría del delito, teoría general del delito, y se emergen los elementos positivos y los elementos negativos. ¿Cuáles serían? Los elementos positivos del delito, que es un acto, una acción, que es típico, la tipicidad, que es antijurídico, ¿verdad? O sea, que es contrario a la ley, que es culpable, que eso se tiene un juicio de reprochabilidad, que es imputable, que esa imputabilidad también va dirigida con la punibilidad y que lógicamente genera una penalidad. ¿Por qué va a generar una penalidad? Porque si una persona cometió un hecho delictivo, infringió la ley, pues lógicamente tiene que ser castigado, ¿no? Por el principio inclusive de César Beccaria de los delitos y de las penas, que toda acción genera, y una acción contraria a la ley, pues genera la comisión de un hecho delictivo y que ese hecho delictivo pues debe ser castigado. ¿Estamos claros en eso? Entonces, esos serían los elementos positivos y los elementos negativos son como lo contrapuesto a esa acción. De la acción, la omisión. Sin embargo, recuerden que hay delitos por omisión. O sea, una persona que sea cómplice o que se calle o silencie un actuar que está en contra de la ley genera omisión y eso es un delito. Inclusive, cuando hablamos inclusive de omisión de socorro, cuando una persona ve que alguien atropelló o esa persona que atropelló le siguió en su actuar y dejó tendida a la persona que atropelló. Aparte de que pudo haber generado un homicidio o una lesión culposa, hay una omisión de socorro porque no lo está ayudando, ¿ok? Entonces es como una inacción. De la antijuricidad, pues bueno, las causas de justificación. De la culpabilidad, las causas excluyentes de culpa. De la punibilidad hablamos inclusive de la inimputabilidad. De la penalidad sí sigue siendo ella propiamente penalidad. Pero es muy importante que tengan ustedes en cuenta esos elementos que dije en el concepto, que es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una ley penal. ¿Por qué? Porque la acción es necesaria. Todos esos elementos son necesariamente concurrentes, no son excluyentes. Necesariamente tienen que darse todos para que efectivamente haya delito. Si falta uno, pues lógicamente no genera delito. Ejemplo, si una persona comete un hecho delictivo, pero bajo un trastorno neurológico en ese momento sobrevenido, puede ser una causa de inimputabilidad. Cometió aparentemente un hecho punible, pero no estaba en uso neurológicamente porque es un trastornado mental y lógicamente pues hay unas formas de atenuación o de eximentes de responsabilidad penal. Pero lógicamente que se instaura un proceso penal y se hace un proceso de estudio sobre esa forma o sobre esa valoración o condición especial que tiene la persona presuntamente imputada de ese hecho para poderlo exonerar de responsabilidad penal. Inclusive en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Un adolescente es totalmente inimputable de la comisión de un hecho delictivo menos de 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si un adolescente de 13 años roba o viola o trafica droga, es inimputable. Con la reforma del 2015, el 8 de junio del 2015, hubo un cambio en cuanto a la imputabilidad e inimputabilidad del adolescente y todo adolescente que sea menor de 14 años pues es inimputable y si comete un hecho delictivo no lo arropa el sistema de justicia penal juvenil, sino lo arropa el Consejo de Protección. Las normas que garantizan a ese niño infractor o a ese adolescente infractor, pero bajo una perspectiva más o menos administrativa, con unas sanciones de protección y de abrigo y demás, pero no con base a la penalidad o a justicia penal juvenil, sino con base al resguardo de su protección y demás. Puede sonar duro,
Puede sonar como que choque, concha, si un adolescente que tenga 13 años, cercena la vida de otra persona, es inimputable. Sí, es inimputable. Entonces faltaría uno de los elementos del delito, que es la culpabilidad y la inimputabilidad o la imputabilidad, y lógicamente no hay delito. O sea, sí hay delito en el mundo exterior, porque nosotros como comunidad lo podemos ver. Ay, sí robó, o sea, y ejecutó una acción contraria a la ley. Pero lógicamente que esa acción contraria a la ley, por su condición especial de ser adolescente y por estar amparado así en la ley, es inimputable. Entonces, no se configuran los elementos del delito y no genera una sanción penal. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, seguimos. Entonces, eso es lo que abarca la teoría del delito. Los elementos principales que son necesarios y que ustedes los vieron en penal general para efectivamente encuadrar ahora esos hechos en un tipo. Por eso estamos hablando ahorita de derecho penal 2, de la parte especial del derecho. ¿Por qué especial del derecho? Porque singulariza ese hecho que generó o que está contrario a la ley, que es antijurídico porque está contrario a derecho, lo singulariza y lo particulariza en un tipo penal o en una norma específica contemplada ¿dónde? En la principal norma sustantiva, que es el Código Penal, o en leyes especiales. ¿Cuáles leyes especiales que también tipifican delitos? Está la Ley Orgánica de Drogas, la Ley de Violencia de Género, bueno, la Ley Penal del Ambiente, la Ley contra la Corrupción, la ley inclusive, Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que también tipifican hechos delictivos como el abuso sexual, la asociación para delinquir cuando se usa adolescentes, bueno, y demás. Entonces, hay leyes especiales que también encuadran hechos en normas o en tipos penales. ¿Por qué es necesario eso? Porque toda conducta que genera una acción y que efectivamente transgrede una ley, en este caso una ley penal o una norma penal, pues tiene que estar individualizada en un tipo. Porque si no existiera un tipo penal, ¿qué pasaría? Afectaría el principio de legalidad. Y como afecta el principio de legalidad, quiere decir que no existe delito tampoco. O sea, si ese hecho que generó la conducta contraria no está tipificado, pues no hay delito. Es necesario que encuadre en cualquier tipo penal dentro del catálogo y dentro de la oferta de leyes y de leyes que tenemos y que necesariamente deben encuadrar. Como les indiqué, la principal, el Código Penal. Pero si no está en el Código Penal, tiene que cuadrar esa conducta delictiva en otro tipo penal o en otra ley especial. ¿Ok? Entonces, por eso es derecho penal especial la particularidad de cada hecho en una conducta, necesariamente en un tipo penal. ¿Cuáles serían esas conductas? Si nos hablamos del Código Penal, el Código Penal está dividido en diferentes libros o capítulos. Entre ellos está el libro contra las personas, contra la propiedad, contra la fe pública, contra el orden público y demás. Entonces, es eso, dentro de cada capítulo, y están los delitos, está la forma en que se comete. Y cada norma o cada tipo penal tiene unos verbos rectores particulares, que son los que individualizan la conducta. Por lo menos en materia de homicidio, cuando hablamos el que mata o el que infringe o el que con intención mata a otra persona, pues eso es un verbo rector, genera una acción. Entonces vuelvo a la parte de la teoría del delito cuando hablamos de que es un acto. ¿Por qué es un acto? Porque genera un movimiento. Si no generara el movimiento y yo no exteriorizara ese movimiento con la ejecución de una conducta contraria a derecho, pues no existiera delito. En este caso, como les decía, hay delitos por omisión, pero vamos a la parte de la acción en general. Si yo en mi mente tengo la intención de robarme un iPhone o de hurtarme un iPhone, ¿verdad? Porque me gustan los iPhones, pero yo no exteriorizo esa intención, ¿es delito o no es delito? Le pregunto a Galaxy Prime o a iPhone Cabo. Yo creo que no, porque no se está exteriorizando. Exacto. Bueno, muchachos,
Es necesario, vuelvo y les repito, que socialicemos, que ustedes estén en constante sintonía conmigo. No solamente es venir yo a hablar, porque esto es como una clase donde los tengo yo a ustedes allá sentaditos y yo estoy dando la clase. Pero para poder internalizar conocimientos hay que socializarlos, ver qué es lo que ustedes opinan, observar y oír y escuchar, y de lo que yo doy, para que puedan de otra manera interactuar, ¿ok? Bien por Cabo, que me habló, bueno, espero que en las próximas clases podamos ser más interactivos. Y si se equivocan, no importa. No les dé miedo a equivocarse, porque para eso somos humanos, nosotros no somos perfectos. Y es necesario poder equivocarse para poder enmendar y poder ser corregidos, porque, o sea, tantas cosas que se nos pueden ir y somos humanos, somos imperfectos, no las sabemos todas. Yo no me las sé todas. Soy una mujer de lo más imperfecta y que también estoy en procesos de conocimiento y que cada día aprendo más y que aprendo de personas inclusive con menos experiencia que puede tener yo, porque soy humana y puedo errar. Entonces no les dé miedo a participar, que yo no me los voy a regañar y no me los voy a comer mucho menos. ¿Okay? Entonces, bueno, dentro de ese derecho penal especial, que hablamos de la teoría del delito, que están los elementos del delito, los positivos y los negativos, y que el derecho penal especial es el que indiqué que tiene por objeto el estudio de las singularidades delictivas o de las especies delictivas. ¿Por qué singularidades? Porque efectivamente tienen una particularidad cada tipo penal. En la unidad 1 hablábamos de lo que es el derecho penal especial, la parte del homicidio, del homicidio, del homicidio agravado, homicidio calificado o lesiones personales. Entonces, quiero que ustedes ahí, me imagino que tienen a su mano el Código Penal, ¿verdad? Busquen el artículo 405 que habla del homicidio intencional, homicidio simple. ¿Lo tienen a la mano? Ya. El homicidio. No, ¿cuál? Código Penal. Del mes pasado guardaba ya. Ajá. Cuando entren a mi clase o a cualquier otra clase, tengan a la mano las leyes de esa materia y demás. En este caso, quiero que siempre tengan a la mano el Código Penal porque es derecho penal especial y vamos a desmembrar la mayoría de los tipos penales, lo que se pueda hacer, ¿ok? Entonces, ubiquemos el homicidio porque en el tema 1 hablábamos del concepto de derecho penal, penal especial, que ya les dije, y empezamos a ver las clasificaciones de los tipos penales. Ya atendiendo, bueno, yo les expliqué brevemente lo que es la teoría del delito, que ustedes ya lo deben saber, y eso lo vieron en penal general. Sin embargo, pues si tienen más dudas por plataforma o por aquí, inclusive si tienen dudas con respecto a eso, me pueden preguntar. Con respecto a la parte de penal general, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó algo por allí que no, algún término? ¿Los escucho? ¿Alguna duda con respecto a lo que he conversado? No, señora. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, homicidio. Tienen a la mano el artículo 405. Andreina, ¿lo puedes leer? ¿Lo tienes a la mano? Buscando, profe, es que no tengo la ley a la mano. ¿Quién tiene la ley a la mano? Cabo. Yo, profe. Edgar. ¿Aló? Edgar. Carrasquel. Yo ya lo estoy buscando. ¿400 qué? 5. 405. Doctora, yo lo tengo a la mano, Jennifer. Ajá, Jennifer, cuénteme. El artículo 405 del Código Penal venezolano. Ajá. Dice, el que ocultando o cambiando un niño haya sido suprimido o alterado el estado civil de este, así como hubiere hecho figurar en los registros del estado civil un niño que no existe, castigado con prisión de 3 a 5 años. Jennifer, yo creo que ubicaste el Código Penal derogado, porque el 405 del Código Penal habla del homicidio simple. Tienes que tener cuidado con eso. ¿Lo buscaste por dónde? ¿Por internet o tienes el texto? Por internet, el Código Penal. Ojo con eso. La última reforma fue en el 2005, Jennifer. Trata de ubicar eso. Hay que buscar, entonces,
A mí me aparece. Sí, tengan cuidado con las reformas de los códigos y bueno, de todas las leyes, ¿no? Pero por eso estamos para aprender y para Claro. que ustedes puedan manejar las leyes, inclusive eso, las leyes vigentes. Entonces, Jennifer, busca, lo voy a leer yo, lo tengo aquí en la mano en mi teléfono. Disculpe, ¿de qué año dice que es el...? Del 2005. Listo, para buscarlo bien. Ajá, la última reforma del 2005. Correcto. Ok. Entonces, el artículo 405 categoriza el tipo penal especial, pero general, a su vez, del homicidio. ¿Cuál sería? Se los voy a leer. 405. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Entonces, observen, el que intencionalmente haya dado muerte. Una persona, la intención, lo que hablábamos, tiene la intención de matar, pero haya dado muerte. Ejecutó esa intención con una acción. Entonces, cercenó la vida de una persona, efectivamente, porque ejecutó esa intención, pero fue un homicidio simple. Más nada. Por decir, bueno, tenía motivos, pero aquí no estamos hablando de motivos, que eso lo vamos a ver más adelante, sino solamente cercenó la vida de alguien que estaba en el mundo físico, igual que nosotros, con la intención de efectivamente hacerlo. Diferente es que si no tuviera la intención, que eso también lo vamos a ver. Pero entonces, ese es el tipo penal, el que haya dado muerte intencionalmente, o el que intencionalmente, como dice, el que intencionalmente haya dado muerte. Tiene la intención, la ejecutó, la materializó y efectivamente dio muerte a una persona. Ese es el homicidio simple. Por eso es un tipo penal y es dentro de la categoría de todos los delitos que vamos a ver en el transcurso de la asignatura. Usted está de guardia el jueves, ¿no? Ahora, hay particularidades. ¿Le quedó claro con eso? Entonces, ¿cuáles son los verbos rectores? Intención y dio muerte. O sea, entonces, los verbos rectores de ese artículo son dos palabras claves, que tuvo la intención y que la ejecutó, porque dio muerte. Entonces, en cada artículo, lo que les explicaba, hay notas determinantes que distinguen los demás artículos o los demás tipos penales. Ahora pasemos al artículo 406, que son los delitos calificados o los homicidios calificados. En los casos en que se enumeran a continuación, se aplicarán las siguientes penas. Se habla de las penas de 15 a 20 años y quien cometa el homicidio por medio de veneno, de incendio, de sumersión u otros delitos previstos en el título séptimo. De 20 años, los que concurren más de esas circunstancias, los de 25 años a 30, los que los perpetren en la persona de su ascendiente, descendiente o en la persona del presidente. Entonces, en el ordinal 1, inclusive habla de los que veneno, incendio, sumersión, o con alevosía o por motivos fútiles y nobles. Casi siempre, en la práctica forense, uno observa como operador de justicia que los delitos son de por sí, o sea, bastante que se dan. O sea, es triste, pero sí sucede. Cuando hablamos de homicidio intencional, se le coloca así: homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles. ¿Qué significa esto? Que una persona dio muerte, tuvo la intención de matar, pero aparte de que tuvo la intención de matar, lo hizo por motivos innobles o con desprecio totalmente a la vida humana. ¿Qué sucede? Esto sucede inclusive mucho en los robos agravados. Y las calificaciones son así: homicidio intencional calificado por motivos fútiles y innobles en la ejecución de un robo agravado. O sea, es largo el tipo penal, pero si vamos a desprenderlo uno por uno. Intención, dio la muerte. Tuvo la intención, ejecutó la muerte. Por motivos fútiles y innobles, porque él iba a robar, ¿verdad? Por decir, este anillo, o el anillo de alguien. Entonces, aparte de que, o sea, le pidió el anillo a la persona, o sea, la mató. O sea, no, si la persona muchas veces pudo haber dicho, sí, mire, yo le doy mi celular, tome, yo le doy el anillo, y se lo da, pero aparte de que ya tiene el anillo, tiene el teléfono,
le cercena la vida, la asesina, lo asesina. Entonces, eso es motivos fútiles y nobles de que, o sea, ejecutó el robo porque se lo quitó, le quitó el iPhone, le quitó el teléfono, le quitó el anillo, pero aparte de que se lo quitó, lo mató o la mató. Entonces, hay un desprecio total en la vida y convergen inclusive diferentes delitos, porque accionó por motivos fútiles y nobles con crueldad, pero en la ejecución de un robo agravado. ¿Por qué de un robo agravado? Porque hubo agresión, hubo agresividad, se puso en tela de juicio la integridad física de esa persona. Entonces, recuerden las características, y eso también lo vamos a explicar aquí, en cuanto al robo y el hurto. ¿Cuál es la diferencia entre un robo y un hurto? Robo siempre se ejecuta con agresividad. O sea, yo quito algo, pero de manera agresiva, con violencia. Hurto lo sustraigo del mundo exterior, pero muchas veces sin que se dé cuenta la otra persona. Por decir, saco el teléfono de la cartera de alguien sin que se dé cuenta y sin agredirla. Entonces, hay un hurto, hay una apropiación allí, pero yo no estoy generando un daño en su integridad física. Mientras que un robo, sí, yo sé que tiene el teléfono ahí, ella tiene su bolso, entonces su teléfono en el bolso, le quito el bolso, le pego y me robo el teléfono. O sea, entonces estoy generando agresión para quitarle el teléfono. Una es con violencia y la otra es sin violencia. Eso es penal especial. La adecuación de cada hecho en una conducta típica. ¿Ve que todo encuadra en un hecho o en un tipo penal? Por eso es penal especial. Seguimos con el homicidio. Homicidio calificado. Entonces, ya atendiendo a las circunstancias del artículo 406, donde indica, le tengo que agregar que efectivamente tuvo la intención, ¿verdad? De que tuvo la intención de que dio muerte, pero que utilizó otras vías. Si utilizó otras vías, bueno, entonces hablamos de motivos fútiles y nobles, o por medio de incendio, o por medio de veneno, o bueno, tantas cosas que muchas veces ese victimario, producto de su psiquis, exterioriza y las exterioriza con agresión a otra persona. ¿Cuántas veces hay homicidios, inclusive cuando es por veneno o por incendio, que estando la persona noqueada o ya agredida o ya de una otra manera indefensa, la víctima, el victimario le causa más dolor o la termina de matar o de cercenar su vida, póngale por un incendio? Yo tuve un caso particular hace como 8 años donde condené a un adolescente porque dio muerte a un señor con queroseno, lo quemó. Entonces, un homicidio calificado por incendio, o sea, lo quemó estando vivo. Se determinó que la causa de la muerte fue el incendio, no otra lesión. ¿Por qué otra lesión? Este joven, para poder de una otra manera noquear o tener indefensa a esa víctima, con un lapicero le perforó el intercostal derecho, una vía respiratoria. Al perforarle el intercostal derecho entra aire, lógicamente, al pulmón. Esa persona puede perder de otra manera en esos momentos inconsciencia. O sea, está vivo, no es causa de muerte determinante, porque solamente es como un estado de que lo deja noqueado, como se dice en términos de boxeo. Pero la persona está viva. Sin embargo, producto de esa pequeña asfixia o incomodidad que le genera, ese introducir un elemento punzo penetrante, porque no es punzo cortante, sino penetrante en esa intercostal y generar ese noqueo y esa lesión, lógicamente esa persona se cayó. Estando caída, le regó queroseno y luego del queroseno le colocó un fósforo y lo incendió. Entonces, el señor muere producto de ese incendio, de lo que le ocasionó en su cuerpo y de sus heridas, que efectivamente no muere por la lesión del lapicero. Entonces es un homicidio calificado, o sea, él utilizó otras vías y utilizó como ese desprecio por la vida
para generar una intención y efectivamente tenía la intención de matar. Porque si no hubiese tenido la intención de matar, lo deja allí, ¿verdad? Pero o sea, la parte de que tal lo incendió. Entonces, todos esos tipos o todos esos hechos tienen que encuadrar en un tipo penal. Y la mayoría está tipificado. Casi todas las conductas que un ser humano puede generar antagónicas o antijurídicas que son contrarias al derecho y al derecho penal, en este caso específicamente, están encuadradas. La mayoría. Si no está en el Código Penal, están en las otras leyes especiales. Entonces, hay un control social formal efectivo allí. O sea, que efectivamente podemos verificar que esas conductas delictivas, hay una conducta también o una norma que ampara al ciudadano, a la víctima, de que puede tener justicia porque hay algo que lo ampare y que esa persona puede ser condenada. Entonces, es necesario que ustedes puedan comprender cada tipo penal y que verifiquen los verbos rectores. Inclusive cuando hablamos de veneno, se verifica muchas veces que es un homicidio calificado. La sustancia con que se envenenó. A mí me gustan estas clases así, pues, interactivas, porque, bueno, aparte de la práctica que uno puede tener, es necesario que ustedes también como que lo comprendan, ¿no? Entonces dice, ajá, pero ¿cómo puede matar a una persona? Y dice, ¿eso se verifica? No se verifica. Sí se verifica. El muerto habla. Eso lo aprendí yo estudiando inclusive Derecho. O sea, el muerto habla. ¿Por qué yo digo que el muerto habla? Porque están las autopsias. En las autopsias se verifica cómo murió esa persona. Puede ser que a simple vista, uno observando el cuerpo, verifique ciertas lesiones en su organismo, pero esas lesiones que están por fuera fueron la causa determinante para generar la muerte. Muchas veces no. Entonces, ahí nos vamos a la autopsia, y la autopsia es la que va a arrojar cómo murió. Entonces, en este caso vamos al veneno. También un caso particular, un adolescente le dio a la mamá veneno poco a poco para matar roedores. Y se verificó que la señora murió porque tenía otras lesiones, no producto de las lesiones en su cuerpo, sino del veneno que el adolescente efectivamente le suministró. Entonces, es calificado, bueno, aparte que fue la mamá, ¿no? Pero se generan todas esas circunstancias. Es necesario que ustedes, entonces, en el momento que estén, sea litigando, o sea ejerciendo, o en el papel de operador de justicia, o en el papel de fiscal de Ministerio Público, cotejen y tengan todo a la mano, todo ese tipo de conocimientos. También están los homicidios agravados, que es el 407, cuando los cometen en la persona de su hermano, o los cometen en la persona del vicepresidente ejecutivo y demás, y es agravado porque tiene una cualidad especial. Es muy importante también que ustedes observen que dentro del derecho penal especial, aparte del verbo rector, están las partes intervinientes o los sujetos intervinientes en ese delito. ¿Cuáles son? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto activo, es el agredor, el que agrede, el que comete la infracción, por decir el imputado, el victimario. Ese es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo, el que recibe la agresión, la víctima. Dentro de ese penal especial se desprenden o se desmembran otros sujetos, que son el sujeto activo calificado y el sujeto pasivo calificado, para poder uno encuadrar los tipos penales. Cuando hablamos de sujeto activo calificado, por eso tiene una investidura. El peculado. El peculado es un delito, ¿verdad? Pero solamente para que se configure tiene que ser activo o activado o generado por un funcionario. Si no es funcionario, pues lógicamente no genera peculado. Por eso es un sujeto activo calificado, con una cualidad especial. Cuando hablamos de sujeto pasivo calificado, es la víctima. O sea, tiene que tener igual esa condición especial. En este caso, los homicidios agravados o calificados, por decir, el hermano. Esa es la condición especial, porque es pasivo, es la víctima, pero es calificado por la cualidad o por la conexión que genera con el agresor. Entonces, en los tipos penales especiales, tengan 3 premisas a la mano: sujeto activo, sujeto pasivo y verbo rector.
para que ustedes puedan entonces verificar y encuadrar cada hecho en un tipo penal. Dentro de los tipos penales en la unidad 1, que hablábamos ya del homicidio, están también los delitos contra las personas, pero ya no que cercenan la vida, sino las lesiones. Están las lesiones leves, las lesiones graves, las lesiones gravísimas. Las lesiones leves que generan una lesión a la persona sin ocasionarle mayor daño y tiene una asistencia por 10 días dependiendo del médico forense lo que indique. Entonces generó una lesión, por decir un golpe, un hematoma y demás, pero es un delito. Entonces es una lesión leve. Las graves comprometen ciertas más en el estado físico, hay inmovilidad de sus funciones a nivel orgánico, y las lesiones gravísimas hay pérdida de algún órgano, por decir un ojo. Una persona que lesione a otro y le dé en un ojo y que producto del golpe pierda el ojo, entonces es una lesión gravísima. Entonces, ¿ves? Cada hecho encuadra en un tipo penal. Eso es parte de la unidad 1. Ya se me está acabando el tiempo. En la próxima clase ya vamos a ver la unidad 2, sin embargo voy a retomar 3 factores principales. El homicidio preterintencional y el concausal. En la próxima clase vamos a ver esos 2 homicidios. Inclusive vamos a hablar del homicidio intencional a título de dolo eventual, para que los puedan diferenciar y los tengan más en su mente y podemos internalizar conocimiento. Entonces, en la próxima clase quiero que ustedes lean sobre el homicidio concausal, el homicidio preterintencional y el homicidio intencional a título de dolo eventual para socializar. Y veremos la unidad 2. Bueno, muchachos, un placer conocerlos. Estoy totalmente a su orden por plataforma o por mensajería de texto y estamos en contacto. Hasta luego.